Igual 211 Zorro Novelas ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... La plaza frente al Salón del Fuego inicial estaba pavimentada con una sola pieza de basalto, pero en ese momento incluso el más mínimo sonido del viento era aplastado. 30.000 personas. Los miembros restantes del clan Uchiha en todo el mundo ninja que aún están vivos están divididos en cuadrados de acuerdo con sus áreas residenciales, como especímenes en espera de inspección. Cada persona tenía un anillo metálico de color rojo oscuro alrededor del cuello. La terminal de ajuste Firemark. Esa cosa no solo puede monitorear el flujo de chakra en tiempo real, sino que también libera una corriente de alto voltaje instantáneamente lo suficientemente grande como para convertir a un jabalí adulto en carbón si detecta una violación. Uchiha Gen estaba de pie sobre un pilar de bronce de 100 metros de altura, con su gabardina ondeando en el aire frío que venía de arriba. No miró a la multitud de hormigas que se encontró a sus pies, sino que se sacudió el polvo de la manga con indiferencia. En este mundo, el linaje es la hoja de parra más barata. El sonido, sin ser amplificado, resonó a través del chakra, clavándose en los tímpanos de todos como un clavo. A partir de hoy, la orden genealógica entrará en vigor. El linaje de los Uchiha no se remontará al pasado ni se basará en títulos vacíos. Solo el sello de fuego será el estándar. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, los 30.000 collares se iluminaron simultáneamente con una misteriosa luz roja. No se trata de un simple anuncio, sino de una reescritura forzada. Déjame demostrártelo. Xuan inclinó la cabeza. Chilló Saori, que estaba esperando entre bastidores, golpeó ligeramente su dedo. De repente, una enorme proyección holográfica se desplegó sobre la plaza. Era un árbol gigante y dorado con un follaje exuberante, y cada rama estaba cubierta de nombres. Uchiha Tajima, Uchiha Madara, Uchiha Izuna, esos nombres que los miembros del clan habían consagrado en el santuario ahora brillaban como estrellas. Al segundo siguiente, una luz roja se encendió. Hacer clic. El crujido crujiente no provino de la proyección, sino del colapso de algún tipo de creencia en los corazones de la multitud. El árbol gigante se marchitó y se volvió negro desde las raíces. Esos nombres de ilustraciones fueron como si hubieran sido salpicados con ácido fuerte, desprendiéndose y rompiéndose uno por uno, convirtiéndose en residuos de datos sin sentido. El exuberante dosel quedó instantáneamente calvo, dejando solo un tronco solitario que perforaba el cielo, con un solo rostro en la parte superior. El gen Uchiha. Excepto yo, todos los demás son dioses falsos. La voz de Xuan era tan tranquila como si estuviera hablando del clima. La multitud se agitó. El miedo, la ira y la confusión se extendieron como una plaga, empujando la línea de advertencia hasta que crujió. Bastardo. Destruiste mi salón ancestral y cortaste mi linaje ancestral. En la primera fila, de repente se pusieron de pie 3 hombres mayores con cabello gris. Aunque su chakra estaba agotado, su locura conservadora era particularmente espeluznante. Los 3 hombres miraron hacia la dirección donde una vez estuvo el santuario Nakagawa y se inclinaron pesadamente hasta el suelo. Su sangre tiñó instantáneamente el basalto de rojo. Los Uchiha están muertos. El grito desgarrador cesó de repente. Casi simultáneamente, los 3 mordieron la lengua, sus cuerpos se convulsionaron violentamente unas cuantas veces y luego permanecieron quietos. El guardia instintivamente extiende la mano para arrastrar el cuerpo. Espera un minuto. Xuan levantó la mano, con la palma ligeramente apretada. Ya que extrañas tanto a tus antepasados, entonces bien podrías darle un buen uso a la energía que te queda. El sistema devorador de miríadas de cosas está en funcionamiento. Los 3 cadáveres en el suelo se marcharon repentinamente y corrientes visibles de chakra fueron arrancadas violentamente e inyectadas en el pilar de cobre debajo de los pies de Xuan a través de los conductos de aire. Auge. La columna de fuego originalmente carmesí se volvió instantáneamente de un blanco mortal. Aquello no era un fuego cualquiera. Era una llama fría que quemaba el alma. No tenía temperatura, pero hacía que todos en una radio de 100 metros sintieran que se les helaba el alma. Los cadáveres se convirtieron en combustible, y las pálidas llamas se reflejaron en los rostros aterrorizados de todos, como una burla silenciosa. Incluso en la muerte, son mis bienes. Silencio de muerte.
Silencio absoluto. Hasta que el rugido furioso de un niño pequeño rompió el aire helado. El señor Madara luchó solo una vez contra los 5 Kages. Es una leyenda en el mundo ninja. Era un muchacho de 16 o 17 años que, con una fuerza desconocida, logró resistir la descarga eléctrica del collar y atravesar la formación. Su piel estaba carbonizada por la descarga eléctrica, pero sus ojos aún ardían. Monstruo que ascendiste al poder devorando a otros, ¿qué te hace pensar que eres un falso antepasado? Ni siquiera eres digno de llevar los zapatos del señor Madara. Xuan ni siquiera lo miró. Con un movimiento de su dedo, un rayo de chakra salió disparado como un látigo, inmovilizando al niño en el lugar. ¿Una leyenda? Se burló Xuan, con los ojos llenos de lástima por un payaso. Chilló, que vea la supuesta verdad. Esto también es parte del plan. La imagen de proyección holográfica se desplazó. Era una imagen en blanco y negro extremadamente borrosa y ruidosa. Por supuesto, era una imagen fabricada y sintetizada, pero eso no importa. En la escena, en medio del caos de la guerra, un hombre vestido con una antigua armadura Sengoku, cuya espalda se asemeja a la de Madara Uchiha, está arrodillado en un estado lamentable a los pies de una poderosa figura envuelta en niebla negra. El hombre de las pecas temblaba mientras se arrancaba respetuosamente los ojos, sosteniéndolo sobre su cabeza en una postura humilde, como un perro. Todo el público estalló en un alboroto. No, esto es imposible. Las pupilas del chico temblaron violentamente. El dolor de su fe derrumbada era incluso peor que la descarga eléctrica en su cuerpo. Lo que adoras no son más que esclavos del más fuerte. La voz de Xuan aplastó fríamente el orgullo de todos. Pero aquí, los Uchiha no necesitan arrodillarse. Al pronunciarse la última frase, los cuellos de todos emitieron un largo bip. La actualización del acuerdo está completa. De repente, el niño se agarró la cabeza y dejó escapar un doloroso gemido. Cada vez que el nombre Spot aparece en su mente, su corteza prefrontal es estimulada por una corriente eléctrica similar a una aguja y un mareo fisiológico lo privado instantáneamente de su capacidad de pensar. No era solo él. Miles de personas en la plaza estaban pálidas y se balanceaban precariamente. Esa es la huella ideológica que está surtiendo efecto y grabando el miedo en el arco reflejo neuronal. En lo profundo de la fortaleza móvil, a millas de metros del suelo, filas de enormes tanques de cultivo bioquímico emiten un tenue resplandor verde. El desarrollo embrionario genético entra en la tercera etapa. Sobre esas espinas pálidas que flotan en la solución nutritiva, crecen lentamente interfaces negras metálicas. Son ranuras biológicas preparadas para la conexión directa al amplificador Firemark. En la nueva era, incluso el cuerpo físico de Uchiha existe únicamente para servir. La multitud empezó a dispersarse, como un rebaño de ovejas a las que les hubieran quitado las espinas. Chilló Saori se subió las gafas y caminó hacia la platea. Tenía en la mano un informe recién impreso, apenas unas cuantas páginas delgadas, y las yemas de sus dedos se estaban poniendo blancas por la presión. Mi señor, su voz era baja, con un temblor leve, casi imperceptible. Ya tenemos los resultados del análisis genético inverso de todos. Los datos son un poco erróneos. Será mejor que los revise usted mismo. 212 Hijo mío, no se te permite tener ningún pensamiento que te distraiga. Capítulo 212 Mi hijo, no se permiten distracciones. Uchiha Gen no aceptó el infieme. En su lugar, utilizó la punta de su dedo para dibujar una línea roja en la pantalla holográfica, marcando los datos anormales como de mayor riesgo. Se encontraron una vez casos de mutaciones recesivas de memoria en las muestras genéticas de 300 recién nacidos. Xuan se giró y caminó hacia el laboratorio biológico que tenía detrás, con el dobladillo de su gabardina negra ondeando sobre el frío suelo metálico. No es poca cosa. Chilló, ¿crees que esto es solo una pesadilla? Chilló Saori la siguió rápidamente, el sonido de sus tacones altos haciendo clic en el suelo resonando en el pasillo vacío, apresurada y algo nerviosa. Mis subordinados fallaron en sus deberes. La evaluación preliminar indica radiación de chakra residual de la etapa de desarrollo embrionario, lo que causa... No es radiación, la interrumpió Xuan con voz fría como el acero. Es el fantasma en acción. No importa cuán meticulosa sea la limpieza, siempre hay algo maldito oculto en el código genético del clan Uchiha. Dentro del laboratorio estéril número 3, una vez que las cámaras de soporte vital están dispuestas en semicírculo.
El bebé que estaba dentro no estaba dormido, sino que miraba fijamente la luz indicadora del techo con sus pupilas oscuras aún en desarrollo. Retiren el gas anestésico. Xuan caminó hacia la parte delantera de la primera cabina, con un orden concisa y sin ningún tono de voz. Pero, maestro, los dedos de Chiyo se cernieron sobre el panel de control, sus nudillos se pusieron ligeramente blancos, sin anestesia, el dolor insoportable durante el proceso de reescritura neuronal podría provocar la muerte cerebral del bebé, o que recuerden este dolor. Xuan colocó la palma de la mano sobre la cúpula de cristal, y la luz negra y roja del sistema devorador de las miríadas de manifestaciones se filtró al instante. En este imperio, el dolor es el mejor maestro. Ejecuta. Chilló, apretó los dientes y bajó la puerta. La solución nutritiva en la cápsula de soporte vital comenzó a hervir. Las pupilas de Xuan se transformaron instantáneamente en el patrón del caleidoscopio eterno, pero no usamos magia de ilusión. En cambio, activó directamente la función de análisis del sistema. Decenas de sondas de chakra fueron perforadas brutalmente en la parte posterior del cuello del infante, la interfaz reservada para conectar el sello de fuego. El flujo de datos cayó en cascada por la retina de Xuan. No hay contaminación espiritual externa. No había rastros de ninjutsu hostil. La mirada de Xuan se fijó en una sombra oscura en lo profundo del hipocampo del cerebro del bebé. Se trata de un mecanismo de defensa propio de nuestros genes. La herencia de la reverberación visual. Estos antepasados lunáticos. Para garantizar que la experiencia de combate no se pierda, el antiguo linaje Uchiha registra automáticamente los momentos más memorables durante la reproducción, transmitiéndolos de generación en generación. Exporta el metraje, resopló Xuan con frialdad. El aire se distorsionó cuando el sistema se materializó y proyectó esa masa de ondas cerebrales al aire. Aunque borrosa y ruidosa, la figura aún poseía una sensación sofocante de opresión. Sobre la tierra quemada, un hombre vestido con una armadura carmesí sostenía un enorme abanico y su único ojo miraba hacia el cielo. Incluso a través de los pesados filtros de la memoria genética, esa arrogante oleada de chakra provocó que la temperatura en el laboratorio cayera en picado. Madara Uchiha. Este es el dios en los sueños de esos 11 bebés. Como era de esperar, es el veneno persistente del anciano. Los labios de Xuan se curvaron en una sonrisa burlancia. Incluso muerto, ¿aún quiere ocupar un lugar en la mente de sus descendientes a través de su linaje? Sugiero extirpar la zona relevante de la corteza prefrontal. Chilló ofreció rápidamente la solución más racional. Aunque esto supondrá cierta pérdida de creatividad, puede garantizar una lealtad absoluta. ¿Quitarlo? Sería un desperdicio. Xuan extendió la mano y agarró el código de vídeo en el vacío. El miedo y la adoración están separados por una delgada línea. En lugar de eliminarla, deberíamos cambiar el guión. El sistema devorador de miríadas funcionó de manera descontrolada y un flujo masivo de datos se precipitó directamente a esa memoria genética. La imagen comenzó a distorsionarse y recombinarse. La figura, una vez arrogante y dominante, fue reemplazada a la fuerza por una postura sórdida y encorvada. El abanico en su mano, un símbolo de poder, se transformó en una bolsa de ladrón hecha jirones. Y en el cielo, un par de ojos enormes pertenecientes a Uchiha Gen observaban fríamente hacia abajo, antes de que un rayo cayera, convirtiéndose al ladrón en polvo. Recodificar. La voz de Xuan era baja, como un conjuro. Objetivo. Uchiha Madara. Definición. Ladrón que robó el fuego del progenitor. Resultado. Ejecutado. Inyección. Reflujo de datos. El bebé dentro de la cabina de repente comenzó a convulsionar violentamente, dejando escapar un grito ronco desde su delicada garganta. No fue un grito de miedo, sino más bien un rugido de ira, como el de una bestia salvaje cuyo territorio ha sido invadido. La curva de frecuencia cardíaca en el instrumento se disparó de forma descontrolada y la secreción de dopamina, que representa la adoración, cayó instantáneamente a cero y fue reemplazada por una oleada de adrenalina, que representa el odio. Unos segundos después, el bebé se calmó. Cuando abrió los ojos de nuevo, su mirada previamente vacía ahora tenía un brillo feroz mientras mostraba los dientes al vacío. Odiaba al ladrón de su sueño. Los resultados son buenos. Xuan retiró la mano, tomó la toallita húmeda de Chilló y se limpió los dedos. Traten a los 10 restantes de la misma manera.
Además, modifiquen la secuencia genética de los embriones de tercera generación y sellen completamente este canal de herencia. Chilló miró al bebé de aspecto feroz, con un sudor frío brotando de su espalda, e inclinó la cabeza para responder. Sí. En ese mismo momento, la estridente alarma rompió el silencio sin previo aviso. La luz roja brilló violentamente en el laboratorio. Reportando al señor Supremo. Se escuchó la voz urgente del equipo de reconocimiento por el canal de comunicación. Resonancia de chakra de alta frecuencia detectada a 3000 metros bajo el lecho del río Naka. Análisis de banda de ondas, es totalmente consistente con el Susanoo del difunto Uchiha Madara. Xuan hizo una pausa por un momento mientras se limpiaba las manos. Chilló. Tu subordinado está aquí. Lleva al equipo y ve a comprobarlo. No me decepciones. Media hora después. Las ruinas del río Nanga ahora son solo un páramo, pero en lo profundo del lecho seco del río, chilló Saori, liderando un escuadrón de guardaespaldas vestidos con exoesqueletos, atravesó la capa de magma solidificado. En aquella abrasadora cavidad subterránea se encontró una tablilla de piedra negra de material desconocido. Una misteriosa luz púrpura fluyó a través de la superficie de la tableta de piedra, como si hubiera revelado su verdadera forma recién durante la resonancia. En él está inscrita la mitad de una antigua escritura cuneiforme, con caracteres fuertes y vigorosos, como tallados por dedos ensangrentados. Chilló ajustó el enfoque y transmitió la imagen a la fortaleza en tiempo real. El fuego no propaga falsedades, sino que está determinado por la mente. La escritura al final es borrosa e ilegible. A miles de metros del suelo, Xuan se encontraba frente a una enorme ventana que iba del suelo al techo, mirando la media frase de una antigua máxima en la pantalla, que tenía un fuerte tono didáctico. ¿El fuego no esparce falsedades? Se rió suavemente, levantó su mano derecha y golpeó suavemente con su dedo índice el vidrio de la ventana, mirando en dirección al río Nane. ¿Quién es real y quién es falso nunca lo determina la piedra? En la punta del dedo, de repente brilló una luz blanca cegadora. No se requieren sellos manuales ni cánticos. El cañón principal Castigo Celestial, que flotaba en la parte inferior de la fortaleza, se cargó completamente en un instante. ¡Ay! Un rayo de luz carmesí, de más de 50 metros de diámetro, atravesó los cielos y la tierra, como una espada de castigo divino, golpeando con precisión la tierra del río Nanga. Chilló y los demás ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de sentir que el suelo bajo sus pies se licuaba instantáneamente. La misteriosa tablilla de piedra que contenía la voluntad de los antepasados, junto con la advertencia no leída en ella, se vaporizó instantáneamente por la alta temperatura de varios kilómetros de grados, sin dejar ni siquiera cenizas. Todo el sitio de Nanechuan cuenta ahora con un pozo vitrificado sin fondo. Xuan retiró su mano, mirando la tierra quemada que aún emitía humo, sus ojos se llenaron de indiferencia. Empaquetar. Se giró y caminó hacia el trono, sin siquiera volver a mirar por la ventana. A partir de mañana, que esos viejos cascarrabias que aún se esconden en las grietas de la tierra sepan que la verdadera llama nunca se ha extinguido. Al otro lado del comunicador, chilló Saori miró el enorme pozo que tenía frente a ella, tragó saliva con dificultad y estaba a punto de ordenar la retirada cuando vislumbró lo que parecía ser una señal antinatural de tierra revolviéndose en el borde del pozo. 213 ¿Un anciano merece escuchar sus últimas palabras? Capítulo 213 ¿Este anciano merece escuchar sus últimas palabras? Eso no es el viento. En el fondo del pozo vitrificado, que tiene 3000 metros de profundidad, ningún viento natural puede mover los cristales de magma solidificado. Chilló Saori cayó bruscamente el cuerpo. Los servomotores de su exoesqueleto zumbaron suavemente. Levantó la muñeca. Las lecturas de sus gafas tácticas vibran con fuerza. No es una respuesta de vida, es una longitud de onda. Un pulso de chakra de frecuencia extremadamente baja, como un latido del corazón, estaba siendo extraído de las grietas de los estratos rocosos más profundos bajo tierra. Sin instrumentos deseables, esta fluctuación es tan débil que incluso un ninja sensorial la ignoraría, pero su forma de onda de frecuencia se superpone completamente con las ondas cerebrales del Sharingan en el momento de la activación. Solo los muertos son los más obedientes, y solo los muertos son los más persistentes. La escena fue acordonada. La voz de Chilló Saori era tan fría como fragmentos de hielo en el canal encriptado mientras estrellaba 3 amplificadores Firemark de repuesto contra la tierra quemada.
Con un zumbido, una barrera invisible y semitransparente se derrumbó, aislando completamente esta misteriosa zona del mundo exterior. Esta cosa parece algún tipo de fuente de señal que intenta transmitirse hacia el exterior. Envíame los datos. La voz de Uchiha Gen sonó directamente en su mente, sin pasar por ningún dispositivo de comunicación, sino proyectada directamente a través de la red del sello de fuego. Chiyo Saori no se atrevió a retrasarse e inmediatamente cambió el amplificador al modo receptor. La proyección holográfica se desplegó en el fondo del pozo. Los copos de nieve caóticos rebotaron durante unos segundos antes de ser corregidos a la fuerza por el poderoso poder computacional del sistema devorador que todo lo abarca, y la imagen gradualmente se volvió clara. Esta no es la escena que vemos ahora, sino una imagen antigua impresa a la fuerza en el campo magnético geológico. La escena representa una cueva poco iluminada, carente de luz excepto por la tenue luz de una vela en un altar. Un miembro del clan Uchiha con una armadura hecha jirones estaba arrodillado en el suelo. Su rostro estaba cubierto de sangre y mugre, lo que hacía que sus rasgos eran irreconocibles, pero sus manos temblorosas se aferraban firmemente a las cuencas de sus ojos. Chiyo Saori instintivamente contuvo la respiración. PFFT. Ese fue el sonido del globo ocular desgarrándose al separarse del nervio óptico. El hombre se arrancó el ojo derecho sin gritar, solo emitiendo un gruñido frenético. Luego metió el globo ocular, aún sangrante, en una grieta de la roca frente a él. El fuego seguramente volverá al lugar señalado. Estas 4 palabras no fueron pronunciadas, fueron rugidas, con una reverencia escalofriante. La señal se detuvo abruptamente. Esto es lo que se conoce como la impronta de la creencia. La voz de Xuan carecía por completa de emoción, como si estuviera evaluando una antigüedad de mala calidad. A aquellos viejos del período de los reinos combatientes les gustaba confiar su poder espiritual a los minerales antes de morir, con la esperanza de que, cientos de años después, una generación más joven llegara, sufriera un lavado de cerebro por este impacto espiritual y se convertiría en sus fieles seguidores. Dominador, ¿deberíamos eliminarlo inmediatamente? El dedo de Chiyo Saori se cernía sobre el botón de borrado de área amplia. Si no se solucionaba esta contaminación mental, interferiría con el sistema de sello de fuego existente como un virus. ¿Limpiarlo? Sería un desperdicio. La proyección de Xuan no se disipó. Por el contrario, se volvió aún más sólida. En la interfaz del sistema, un flujo masivo de datos disecciona frenéticamente el metraje de vídeo. Las emociones son basura superflua, pero esta estructura ritual de sacrificio y herencia es un buen procedimiento de puerta trasera. El tono de Xuan tenía un matiz de cruel placer mientras mencionaba esa basura de la celda número 3. Como nuestros antepasados querían ver el sacrificio, entonces deberíamos ofrecerles un espectáculo. 5 minutos después, un exmiembro Uchiha, atado de pies y manos, fue arrojado al fondo del pozo. Esta persona era un elemento obstinado capturado durante la purga. Incluso con su chakra sellado, sus ojos aún revelaban resentimiento y malicia hacia Xuan, el usurpador. Sin perder tiempo, Xuan tomó el control directo de los 3 amplificadores en el sitio. Esta vez no se trata de recibir, sino de sobreescribir. El sistema devorador que todo lo abarca recompiló instantáneamente el código ritual que acababa de ser extraído, eliminando todos los indicadores de lealtad y conservando solo la lógica de cumplimiento central. El cuerpo del prisionero se puso rígido de repente y el resentimiento en sus ojos desapareció inmediatamente, reemplazado por un vacío inquietante. Sus manos se levantaron sin control y caminó paso a paso hacia la grieta de la roca que aún conservaba un aura antigua. ¿Qué quieres hacer? Matarme. El prisionero seguía resistiéndose verbalmente, pero su cuerpo se arrodilló como una marioneta. Los efectos de sonido de baja frecuencia sintetizados por el sistema reverberaron por todo el fondo del pozo a través del amplificador, haciendo que los tímpanos de Chiyo Saori dolieran. Este fuego ha cambiado de manos. Quien lo ofreció será encarcelado para siempre. El dedo del prisionero estaba metido en la cuenca del ojo izquierdo. ¡Ah! Un grito desgarrador recorrió el cielo nocturno, pero sus movimientos no vacilaron lo más mínimo. El globo ocular, todavía caliente por el cuerpo, fue arrancado bruscamente y luego arrojado contra la antigua grieta de la roca, exactamente como lo había hecho el hombre muerto hacía 1000 años.
En el momento en que la sangre tocó la roca, el obstinado pulso de baja frecuencia proveniente del subsuelo se detuvo abruptamente. En la pantalla de monitoreo holográfico, la forma de onda roja originalmente caótica comenzó a distorsionarse violentamente, como si estuviera siendo amasada a la fuerza por una mano invisible, y finalmente se asentó en un carácter agudo, frío y duro. La sensación era como si un nuevo emperador ascendiera al trono y aplastara la tumba del viejo rey con un pie. El prisionero yacía en el suelo, con las cuencas de los ojos vacías, pero una risa retorcida y maniática se dibujaba en su rostro. Con el ojo que le quedaba, miraba fijamente al vacío, murmurando incoherentemente. Vi al nuevo antepasado. Está hecho. Xuan cortó la conexión. A la mañana siguiente, antes de que los primeros rayos del sol atravesaran la espesa niebla sobre la aldea de Konoha, una renovación silenciosa ya había impregnado cada centímetro de la tierra con el rocío de la mañana. A nivel nacional, todos los niños de 3 años o más a quienes se les implantó la marca de fuego fruncieron ligeramente el ceño mientras dormían. El código subyacente de sus circuitos de chakras fue modificado silenciosamente, y una nueva orden subconsciente fue plantada profundamente dentro de ellos como una semilla. Todos los viejos votos quedan anulados, obedecer solo órdenes. En el piso superior de la fortaleza, Xuan se apoyó en el trono, y sus dedos golpearon ligeramente los apoyabrazos. Chiyo Saori entró con la cabeza gacha, sosteniendo una gruesa tableta táctica en sus manos y su rostro más pálido de lo habitual. Además de los datos del pulso, hay esto. Chiyo le entregó la tableta con la voz algo tensa. Esto era lo que había descubierto la noche anterior al realizarle un corte de tejido cerebral al prisionero, durante la maduración y evolución forzada del Sharingan, algo parecía haber descontrolado. 214 ¿Quién te hizo recordar el pasado? Capítulo 214 ¿Quién te hizo recordar el pasado? La imagen de alta precisión en la pantalla no es una fotografía estática, sino un vídeo dinámico de neuronas en acción. Incluso después de ser retirado del cuerpo, el trozo de cerebro continuó moviéndose violentamente como una anémona de mar asustada. Regresión visual. Chiyo Saori deslizó el dedo por la pantalla, ampliando la zona anormalmente activa de las terminaciones del nervio óptico. La banda roja parecía una densa telaraña. Encontramos fragmentos de información en su hipocampo que no pertenecen a su propio ciclo vital. Estos fragmentos no son recuerdos, sino más bien, archivos de respaldo en el código genético. Uchiha Gen se quedó mirando el punto rojo. La evolución del Sharingan es esencialmente una regresión a su forma ancestral. Cuanto más nos acercamos al poder legendario, más clara se vuelve la voluntad ancestral que duerme dentro de nuestro linaje. En el momento en que el prisionero activó el Kaleidoscope Sharingan, se conectó a la base de datos en la nube del clan Uchiha. Mientras sigan fortaleciéndose, este boca a boca biológica no se podrá cortar. La voz de Chiyo Saori era baja, con un dejo de frustración propia de una tecnóloga que se enfrenta a un virus sin solución. La marca de fuego existente solo puede restringir sus manos y pies, pero no puede ocultar la historia que estos ojos ven. Si la bloqueamos a la fuerza con drogas, entonces es inútil. Xuan arrojó la tableta con indiferencia sobre la mesa con un chasquido seco. Lo que necesito son guerreros que puedan matar dioses, no un montón de idiotas babeantes. Las yemas de sus dedos golpean inconscientemente el apoyabrazos. La cirugía no funcionó, la medicación no funcionó. Probamos un enfoque diferente. Dado que este retroceso se basa en la transmisión de información en la banda de chakras, todo lo que necesitamos hacer es contaminar la fuente. Sistema, ordenó Xuan en su mente, recupera el código del chakra original relacionado con el control mental de la muestra devorada de Kaguya Otsutsuki. Kaguya es el progenitor del chakra y la fuente de todo ninjutsu. Usar su poder para cubrir la ridícula historia del clan Uchiha es como un cambio de juego. No necesitamos esa erosión intensa que convierte a la gente en zetsu blanco. Xuan se levantó, se acercó al enorme ventanal y contempló la bulliciosa fortaleza. Dilúyelo. Incorpora un suave ruido de fondo y reprodúcelo constantemente a través de la red Firemark. Como y una implantación cognitiva innata. Chiyo Saori hizo una pausa por un momento, luego la frustración en sus ojos fue reemplazada por una admiración fanática. ¿Quieres reescribir la configuración de fábrica? 3 días después, en la frontera del País del Viento. Aquí se encuentra un pueblo aislado enterrado bajo arena amarilla, donde viven 300 miembros registrados del clan Uchiha.
En este asentamiento, que fue preservado deliberadamente en su ecología original con fines experimentales, nadie sabía que el mundo exterior había cambiado. En la mañana del octavo día, un escuadrón del servicio secreto totalmente armado allanó el pueblo. No hubo resistencia, solo confusión. Cuando un miembro de Ambu usó deliberadamente una máscara de Madara e imitó el tono de Madara Uchiha para preguntar por qué la multitud no se arrodillaba, aquellos miembros del clan que deberían haber estado adorando a Madara vieron un profundo disgusto en sus ojos. ¿Quién es ese traidor enmascarado? Un anciano de 70 años, apoyado en su bastón, señaló temblorosamente a la división oscura. El verdadero progenitor es, sin duda, esa deidad de cabello negro que descendió del cielo con túnicas negras. Cuando el informe fue enviado de regreso a la fortaleza, Xuan estaba sentado en una silla de metal en el laboratorio, jugando con un cristal de chakra desechado en su mano. Los resultados fueron incluso mejores de lo esperado. Esto no es solo olvido, sino una completa distorsión del conocimiento. En su subconsciente, Madara Uchiha se convirtió en un payaso que robó el poder, mientras que Gen se convirtió en el único dios verdadero que creó el mundo. No es lo suficientemente riguroso. Xuan miró el informe con expresión indiferente. Esta fe ciega, nacida de la ignorancia, es la más fácil de derrumbar. Miró a Chiyo Saori. Ve a la mazmorra y saca a 5 veteranos que participaron en la Cuarta Guerra Mundial. Todos son élites que sobrevivieron esa noche. El experimento es muy sencillo. 3 personas fueron enviadas a la sala de señales mejoradas, mientras que otras 2 fueron arrojadas a la celda insonorizada como grupo de control. 10 días. Cuando los 3 sujetos salieron de la habitación, sus ojos estaban claros y decididos. Cuando se les preguntó sobre el proyecto Ojo de la Luna, respondieron al unísono. Ese fue un gran plan ideado por el dios actual para limpiar la inmundicia del viejo mundo, y Van fue simplemente un peón sacrificado ante el trono del dios. La lógica es consistente, las emociones son genuinas e incluso las microexpresiones son impecables. Por el contrario, los 2 chicos del grupo de control que todavía gritaban Uchiha Glory parecían ruidosos y patéticos. Aprobación para el lanzamiento a nivel nacional. Xuan finalmente ascendió. Comienza la transmisión a medianoche esta noche. La noche era oscura como la tinta y la enorme fortaleza aérea flotaba sobre las nubes como un gigante silencioso. Cuando se dio la orden, ondas invisibles se extendieron desde la fortaleza y cubrieron instantáneamente todo el continente del mundo ninja. En ese momento, decenas de millas de huellas de fuego brillaron levemente, como decenas de millas de receptores en miniatura, absorbiendo con avidez los susurros del ancestro. Sin embargo, apenas 3 minutos después de iniciada la transmisión, una estridente alarma sonó en el corazón de la fortaleza. No fue un ataque enemigo. Fue una cámara de guerra biológica interna. La figura de Xuan apareció instantáneamente en el laboratorio central. Detrás del horrible cristal a prueba de explosiones, dentro de un gigantesco tanque de cultivo lleno de una solución nutritiva de color verde pálido, el embrión genético que había estado latente ahora latía violentamente como si se estuviera volviendo loco. Ese no es un latido normal. Los números en el monitor eran de un rojo brillante. La frecuencia cardíaca era de 300 latidos por minuto y la actividad de la corteza cerebral había aumentado un 400%. ¿Está resonando? Chiyo Saori miró fijamente las lecturas, con la voz llena de terror por primera vez. Señor, su frecuencia de ondas cerebrales se está ajustando automáticamente. Está capturando activamente la base de superposición de memoria que liberó. Está tratando esta energía como leche materna. Dentro del tanque de cultivo, la carne, aún en desarrollo, se revolvía en el líquido. Bajo sus párpados firmemente cerrados, sus globos oculares giraban descontroladamente, como si estuviera teniendo un extraño sueño sobre la creación. Esto no es una aceptación pasiva. Esto es un saqueo. Xuan entrecerró los ojos ante el trozo de carne. Los instintos de esta cosa son incluso más agudos que los de la gente viva. Si continúa devorando esta señal que contiene la esencia de Kaguya sin restricciones, probablemente no creará armas obedientes, sino un nuevo monstruo. Cortar las transmisiones externas. La voz de Xuan sonó excepcionalmente tranquila en medio de la alarma, con un frío innegable. Chiyo Saori bajó frenéticamente el interruptor principal y la pulsación en el tanque de cultivo disminuyó lentamente, pero la vitalidad vertiginosa aún brillaba a través del cristal. Cambia a inyección dirigida.
Xuan se acercó al vaso, observó el embrión que se calmaba poco a poco y una sonrisa cruel se dibujó en la comisura de sus labios. ¿Quieres comértelo? Pues atiborrarlo. Se dio la vuelta y su túnica negra dibujó un arco limpio en el laboratorio con aire acondicionado. Primero enséñales a callarse, luego enséñales a hablar. 215 Solo los niños obedientes merecen vivir. Capítulo 215 Solo los niños obedientes merecen vivir. Las luces de la cúpula de la fortaleza se atenuaron de repente, dejando solo unos pocos rayos pálidos y misteriosos de las luces de emergencia. Uchiha Gen se quedó mirando la curva de la señal de transmisión blanca en la pantalla que de repente había caído a cero, su expresión completamente tranquila, a pesar de que los técnicos con batas detrás de él estaban trabajando tan duro que sus espaldas estaban empapadas de sudor frío. Señor, el corte físico de la señal ha finalizado. La transmisión en todo el territorio ha cesado. La voz de Chiyo Saori llegó desde el otro lado del panel de control, con un ligero temblor de alivio. Pero esto interrumpirá el programa de lavado de cerebro, retrasándolo al menos 3 meses. ¿Progreso? Xuan rió entre dientes, se dio la vuelta y caminó hacia el mapa holográfico flotante, señalando con el dedo el punto rojo marcado como la zona de purificación en el país del viento. ¿De verdad crees que me detuve porque estaba demasiado lleno de comerme ese tumor? Examinó los puestos de avanzada densamente poblados en el mapa, con un tono frío como un bisturí. Miren los datos de hace un momento. Si seguimos transmitiendo por todo el territorio, esos 10.000 locos anticuados tendrán al instante 10.000 alucinaciones diferentes. Algunos pensarán que soy el sabio de los 6 caminos, otros que soy un Madara resucitado. Lo más ridículo es que este tipo de disonancia cognitiva colectiva creará un nuevo falso consenso. Xuan hizo una pausa, una escalofriante racionalidad brillante en sus ojos. Un grupo de locos que confirman las ilusiones de los demás, eso se llama religión. Lo que quiero es un ejército. De repente, hizo un gesto con la mano y el mapa se dividió en 12 sectores independientes. Como las comidas comunitarias son propensas a causar malestar estomacal, implementamos un sistema de comidas independientes. Active 12 centros de purificación y corten a estas personas en pedazos para alimentarlas. Cada vez, la cobertura no debe superar las 5.000 personas. Quiero asegurarme de que los datos de retroalimentación de cada cerebro estén dentro del límite de monitoreo. Xuan añadió con frialdad. No permita que esos recién nacidos descendientes Xuan que aún están en los tanques de incubación contaminen su entorno de desarrollo con estos sucios desechos mentales del mundo exterior antes siquiera de abrir los ojos. Entendido. Chiyo Saori respiró hondo y tecleó rápidamente. Además, con respecto al informe de reevaluación de estabilidad neurológica del primer grupo de 300 Xuanji, señor, será mejor que lo revise usted mismo. Se le presentó a Xuan un cuadro de datos biológicos. En esa imagen térmica que representa la actividad del hipocampo, había un área que parecía de un azul profundo y extraño, señal de calma absoluta. Al principio nos preocupaba que cortar el comando sello de fuego sumiera a estos recién nacidos en un vacío cognitivo. Pero es todo lo contrario. Chiyo Saori señaló la zona azul profunda con los ojos brillantes de fervor. Es como si sus cerebros tuvieran un cortafuegos incorporado. Incluso sin recibir tus órdenes en tiempo real, pueden autocensurarse. Cualquier información que no se ajuste a tu lógica de comportamiento anterior se filtra automáticamente como datos basura. Un mecanismo de lealtad autoconsistente. Xuan reflexionó sobre el término, con una sonrisa juguetona en los labios. Interesante. Es como si mi voluntad estuviera grabada en su código genético, así que, aunque muera, sus células seguirán pensando por mí. No se trata solo de pensar. Chiyo Saori sacó un vídeo de una batalla real. Así se condujo a 073 hace media hora. La grabación es un poco movida. Es una toma de una cámara de alta velocidad en el campo de entrenamiento. Un niño de pelo negro que parecía tener solo 6 o 7 años estaba mezclado con un grupo de marionetas mecánicas. De repente, sin previo aviso, se desvió de la ruta táctica planificada, su cuerpo giró hacia la izquierda en un ángulo extraño con una articulación invertida, y el kunai en su mano perforó con precisión el reactor de energía central del título enemigo que se estaba cargando. Ese era un punto ciego para toda la formación. Después de finalizar la grabación del vídeo, hubo una breve grabación de audio de un interrogatorio de posguerra. ¿Por qué desobedeciste las órdenes y abandonaste el equipo?, preguntó severamente el instructor.
En mi sueño, una voz me dijo que me moviera hacia la derecha. La voz del chico era infantil pero fría, carente de emoción. Pero no me moví. ¿Por qué? Porque esa voz no sonaba como la de mi padre. Mi padre no daría una orden tan estúpida como para exponerme el flanco. Tras escuchar, Xuan tamborileó suavemente con los dedos sobre la mesa. Muy interesante. De hecho, puede distinguir entre la interferencia subconsciente y la lógica real. Denle privilegios básicos de combate y pónganlo en la zona B para que pruebe las aguas. Pero señor, chilló Saori dudó un momento antes de expresar su preocupación. Si poseen ese nivel de criterio independiente, ¿qué pasa si esta lógica entra en conflicto con sus nuevas órdenes en el futuro, o si asumen que esta también es la voluntad de padre y actúa por su cuenta? Esta preocupación no está infundada. El cuchillo más afilado suele ser el que corta con más facilidad la mano que lo sostiene. Xuan no explicó, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el área de prueba extrema. Detrás del enorme cristal unidireccional, 300 Xuanji permanecían en silencio en el campo de batalla simulado. Inicie la prueba del escenario extremo, ordenó Xuan. El espacio en el centro del campo de batalla se distorsionó de repente, y una proyección holográfica construyó rápidamente una escena horrorosa. El Uchiha Gen empapado en sangre yacía entre las ruinas, extendiendo débilmente su mano hacia ellos, ordenando con voz ronca. Sálvame a toda costa, incluso si eso significa sacrificar el objetivo de la misión. La escena era tan realista que incluso simulaba el olor de sangre en el aire. Sin embargo, el lugar estaba sepulcralmente silencioso. Nadie se mueve. Aquellos 300 pares de ojos oscuros miraban con indiferencia al padre moribundo, como si estuvieran mirando una piedra sin valor. Al segundo siguiente, aparecieron tres figuras de repente, sus hojas de chakra atravesaron el corazón de Uchiha Gen sin dudarlo. Las 297 personas restantes ni siquiera levantaron los párpados, se dieron la vuelta y continuaron su carrera hacia el objetivo de su misión designada. Ilusión disipada. Xuan miró a los tres niños que ya habían envainado sus espadas, y la expresión de su rostro finalmente se suavizó un poco, revelando una satisfacción casi cruel. Si fuera el verdadero yo, nunca daría una orden tan débil en un momento como este. Ellos lo saben muy bien. Se dio la vuelta y salió de la sala de observación. Es un niño bueno y obediente. Solo quienes pueden distinguir entre los auténticos declaraciones divinas y el ruido inventado están capacitados para vivir en mi nuevo mundo. Es tarde en la noche. Xuan regresó solo al laboratorio central. El enorme tanque de cultivo permanecía en silencio en la oscuridad. El embrión genético en su interior pareció percibir su llegada, y la solución nutritiva originalmente tranquila comenzó a ondularse. ¿Lo entendiste también? Xuan caminó hacia la pared de cristal y murmuró para sí mismo. De repente, apareció una línea de texto verde llamativa en el registro del sistema de la consola. Advertencia. La interfaz del nervio espinal del embrión genético se ha conectado al prototipo del amplificador Firebrand. Se detectó flujo de datos bidireccional. ¿Esta cosa realmente ha aprendido a hacer lo contrario? Antes de que Xuan pudiera reaccionar, el código en la pantalla comenzó a parpadear de forma descontrolada, hasta fusionarse en una frase incompleta, incluso algo incómodo. Busca el conocimiento. Busca la comprensión. Busca el reconocimiento. Eso no era lenguaje. Era más bien un grito instintivo de significado. Xuan se quedó allí, observando la masa de carne y sangre que intentaba comunicarse con el creador. No cortó la conexión. En cambio, levantó lentamente la mano, colocando la palma sobre la fría pared de cristal, sintiendo las tenues vibraciones que emanaban de su interior. Vibraciones conectadas con su propia sangre, pero completamente diferentes. ¿Qué prisa hay? Preguntó en voz baja, con la mirada profunda como un abismo sin fondo. Cuando aprendas a distinguir entre órdenes reales y falsas, como esos chicos de afuera, este mundo estará realmente limpio. En el instante en que su mano abandonó el vaso, el embrión que se encontró en lo profundo del tanque de cultivo dejó de girar repentinamente. Una onda cerebral de baja frecuencia, muy débil pero extrañamente peculiar, emanaba silenciosamente del circuito recién conectado. 216 Lo que escuchas es la verdad. Capítulo 216 Lo que oyes es la verdad. Las ondas pulsantes no eran un galimatías. Después de unos segundos de procesamiento, se convirtió directamente en tres frases cortas con un sabor crudo y sangriento.
Reconoce la apariencia de tu padre, discierne su voz y rechaza las falsedades. No es una petición ni una pregunta. Es una definición absoluta del mundo, muy parecida a la percepción que tiene del mismo un polluelo recién nacido. Uchiha Gen miró fijamente las 3 líneas de texto en la pantalla, sus pupilas se encogieron ligeramente. El flujo de datos del lado derecho cayó en cascada, mostrando que el patrón de actividad eléctrica neuronal de esta onda cerebral tenía una superposición del 99,8% con su propia banda de ondas. El trozo de carne aún no había desarrollado un cerebro, pero ya había aprendido a simular espontáneamente una respuesta biológica llamada obediencia sin ninguna orden de entrada. Esta no es una configuración de programa. Los programas no pueden escribir este tipo de apego casi patológico. Se trata de una búsqueda instintiva de la fuente que se encuentra en lo profundo de nuestros genes, como un girasol que mira fijamente al sol, incluso si se rompe el cuello. Resonancia perfecta. La voz de Chiyo Saori se volvió aguda por la emoción. Rápidamente, activó otro conjunto de interface operativas. Mi señor, ahora que el embrión ha desarrollado su propia conciencia de búsqueda paterna, podemos seguir la corriente. Sugiero activar de inmediato el enlace de conciencia completa para que los 300 recién nacidos Xuanji del exterior puedan acceder directamente a la red neuronal del embrión. Su dedo se cernía sobre el botón rojo de confirmación, con los ojos brillantes de locura. Una vez formada la sinergia mística, este embrión será la mejor unidad central de procesamiento. Ya no será necesario enseñarles lealtad. Se volverá tan natural como respirar. Quita tu mano. La voz de Xuan no era fuerte, pero congeló los dedos de Chiyo Saori en el aire. Se giró, dándole la espalda al enorme tanque de cultivo, y miró fríamente a Chiyo. Has juntado los cerebros de un grupo de cachorros de lobo que ni siquiera han aprendido a caminar de forma independiente, ¿y esperas que sean más obedientes? Sin embargo, la empatía puede acelerar la unificación. La empatía también puede generar ruido. Cuando la interrumpió, se dirigió al panel de control y, con naturalidad, desactivó la tentadora opción de conexión total. Si los canales sensoriales se abren demasiado pronto, estos recién nacidos serán engañados. Confundirán esta empatía compartida por cientos de personas con su propia voluntad independiente. Una vez que sientan que tienen voluntad propia, lo que sigue es cuestionamiento, juicio y rebelión. En este mundo, las personas más difíciles de controlar no son los tontos, sino aquellos que creen que son inteligentes. No necesito un montón de gente inteligente que pueda organizar reuniones. Necesito manos y pies. Los dedos de Xuan golpearon el teclado varias veces, introduciendo una nueva secuencia de comandos. Hagan entrenamiento inverso. Sellen todas las interfaces neuronales externas de los recién nacidos. Aunque quieran hablar, expresarse o gritar mentalmente, deben ser silenciados. ¿Solo entrar, no salir? Chiyo Saori se quedó desconcertada por un momento, luego comprendió. ¿Adoctrinamiento unidireccional? Sí. Solo se conserva el permiso de recepción unidireccional. Xuan sacó un chip de almacenamiento negro de su bolsillo y lo insertó en la ranura para tarjetas. Conéctalo a la red principal de Firemark. Reprodúcelo 3 veces al día. Mañana, tarde y noche, en todas las bandas de frecuencia. Esa fue una grabación de audio. No había una música de fondo estimulante, solo la voz profunda y distante característica de Yun. El sonido es modulado especialmente por el sistema, descompuesto y estirado, e incrustado con un tipo de frecuencia de infrasonido que es extremadamente difícil de detectar. Yo soy el fuego primordial, yo soy el linaje, yo soy la única fuente verdadera. Esta frase se repite una y otra vez. Al mismo tiempo, sincroniza los picos del audio con su ritmo cardíaco. Xuan miró la barra de progreso que se cargaba en la pantalla, con una sonrisa cruel dibujando sus labios. Cada vez que sus cerebros reciben este sonido, estimula el centro de recompensa y libera una pequeña cantidad de dopamina. Quiero que sientan que escuchar mi voz es como una persona hambrienta que huele pan, o como una persona que se está ahogando que se agarra a un trozo de madera flotante. Esta es una forma de coerción psicológica. En lugar de enseñarles lealtad, los están haciendo adictos a la obediencia. El tiempo transcurrió en silencio dentro de la fortaleza cerrada. El primer día no hubo reacción. Al tercer día, los datos de monitoreo detectarán que algunos recién nacidos experimentaron una disminución constante en la frecuencia cardíaca cuando se reproduce el audio, mostrando un estado cómodo similar al de los bebés en el útero.
El séptimo día. Chiyo Saori colocó una imagen reciente de escaneo neuronal frente a Gen, con su mano temblando levemente. Señor, por favor mire el fascículo reticular anterior. En la imagen escaneada que representa el núcleo del procesamiento emocional del cerebro, apareció un engrosamiento estructural notable en el área originalmente lisa. Se trata de un cambio físico que se produce tras una exposición prolongada a estímulos específicos. Intentamos interrumpir la reproducción una vez. Chiyo Saori tragó saliva. Como resultado, a los 30 segundos de la interrupción, más de la mitad de los recién nacidos experimentaron temblores pupilares, espasmos en los dedos y algunos incluso empezaron a tirarse inconscientemente del cuello de la camisa. Es una reacción típica de abstinencia. Anclaje auditivo exitoso. Xuan miró los datos con la misma calma que si estuviera consultando el pronóstico del tiempo. Se ha formado un bucle cognitivo preliminar. Pero no ordenó la parada. Aún no estaba listo. Tarde en la noche del octavo día. El sistema de ventilación de la fortaleza emitía un zumbido bajo, que era el único sonido. Las luces de la sala de observación se atenuaron al mínimo y solo la pantalla del monitor emitía un brillo frío. De repente, el recién nacido, número A012, que se encontraba en la cápsula de hibernación, se incorporó bruscamente. No hubo alarmas, ni instrucciones, ni siquiera estímulos externos. Se sentó allí erguido, con los ojos fijos en la inmensa oscuridad que tenía delante y las pupilas dilatadas al máximo, como si contemplara un milagro divino. Papá no estaba mintiendo. La voz del niño era ronca y pueril, pero transmitía una certeza escalofriante. Las voces de otras personas son falsas. En el momento en que las palabras cayeron, fue como si la primera ficha de dominó hubiera caído. Silbido, silbido, silbido. En la sala de hibernación, que antes estaba en un silencio sepulcral, se escuchó una serie de sonidos sincronizados de personas levantándose. 299 recién nacidos abrieron los ojos al mismo tiempo. No hablaron entre ellos ni miraron a su alrededor. Todos miraban hacia la misma dirección. El laboratorio central donde se encontraban los embriones modificados genéticamente. Mi padre no mentía. Las voces de los demás eran falsas. 300 gargantas emitieron el mismo sonido. El tono, la velocidad y las pausas estaban perfectamente sincronizados, como si estuvieran ecos vibrando desde las mismas cuerdas vocales. La sala de observación estaba sumida en un silencio sepulcral. Chiyo Saori miró fijamente otra pantalla lateral, que mostraba datos del laboratorio central. En el momento en que los niños hablaban al unísono, la línea indicadora de frecuencia cardíaca del embrión genético, que había estado sumergido silenciosamente en la solución nutritiva, se estiró instantáneamente hasta convertirse en una línea roja casi vertical. 400 veces por minuto. Está latiendo salvajemente. Fue como una respuesta y también como una celebración. Chiyo Saori sintió un escalofrío. Instintivamente, buscó el botón de vista general junto al panel de control, con ganas de acceder al electroencefalograma en tiempo real de todos los recién nacidos para ver qué sucedía exactamente en sus cerebros en ese momento. 217 No dejes que te crezca un cerebro. Capítulo 217 No permitas que te crezca un cerebro. La forma de onda en la pantalla explotó instantáneamente, como una bola de hilo esparcida por una ráfaga de golpes, pero las yemas de los dedos de Chiyo Saori se deslizaron rápidamente por el panel táctil, eliminando rápidamente el ruido. El área de comprensión del lenguaje no está activada. La voz de Chiyo tenía un matiz de increíble sorpresa al señalar la zona gris y sin vida del lado izquierdo de la corteza cerebral. No hay respuesta activa en el área de Wernicke. Esto significa que no comprenden en absoluto el significado sociológico de la palabra padre, ni lo procesan lógicamente. Es simplemente una conexión directa del módulo de memoria auditiva a la corteza motora. Como el perro de Pavlov, saliva al oír una campana. Cuando estos niños escuchan ese audio, los músculos de sus cuerdas vocales se contrajeron automáticamente. Esto no es lealtad, es un reflejo condicionado. Chiyo marcó rápidamente los datos con una marca verde. Señor, este es el síndrome de dependencia auditiva perfecta. Sugiere aumentar inmediatamente la frecuencia de la estimulación positiva para que este reflejo se grabe en la médula espinal. Uchiha Gen permaneció en silencio. Sus pupilas carmesí movieron levemente, su mirada pasó sobre los picos emocionantes y se fijó firmemente en la fila inferior de datos de la línea de tiempo. Te perdiste algo.
Xuan extendió la mano y tocó suavemente la pantalla con la punta de su dedo, superponiendo los tiempos de respuesta de inicio de 300 EEC juntos. Chiyo se inclinó para echar un vistazo y su expresión cambió drásticamente. Las líneas superpuestas no tienen rebabas, solo una línea vertical recta. Latencia cero. Chiyo se quedó sin palabras. 300 individuos independientes inevitablemente tendrían diferencias fisiológicas en su velocidad de conducción nerviosa. Incluso en ejercicios sincronizados bien entrenados, habría un error de al menos 10 a 20 milisegundos. Xuan retiró la mano, con la voz tan fría como si hablara de cadáveres. Pero no lo hicieron. Esto significa que no escucharon el sonido y luego reaccionaron, sino que una centralita recibió la señal y la distribuyó instantáneamente a 300 extensiones. Ese embrión genético sumergido en solución nutritiva. No se trata de una simple fuente de señales. Ha tendido silenciosamente una red de transmisión subconsciente invisible dentro de esta fortaleza. Apaga el audio, ordenó Xuan. Interrumpa toda entrada de voz. Durante los siguientes 3 días, la fortaleza subterránea cayó en un silencio sepulcral. Sin el alimento de esa voz, los 300 recién nacidos se volvieron apagados y apáticos. Mastican mecánicamente cuando comen, caminan con la mirada perdida e incluso parpadean lo menos posible. Sin embargo, en el campo de entrenamiento, esta lentitud se transformó en un asombroso trabajo en equipo. Sin órdenes ni instrucciones, los 300 hombres se movieron al unísono, como si compartieran un solo corazón bombeando sangre. En la mañana del 4.º día, en el lugar de la prueba. Siguiendo las instrucciones de Chiyo, uno de los instructores presionó el botón de reproducción. Del altavoz se oyó una voz misteriosa técnicamente sintetizada. Yo soy la primera llama. Chisporroteo y explosión. Apenas había transcurrido medio segundo desde que se oyó el sonido cuando los 7 chicos más cercanos al que hablaba saltaron como serpientes a las que les hubieran pisado la cola. El kunai atravesó el aire con un chillido penetrante, golpeando con precisión el altavoz. La corriente se disparó con fuerza, saltaban chispas por todas partes. El sonido sintetizado se convierte en un silbido distorsionado. Los más de 200 niños restantes que no habían hecho ningún movimiento se quedaron quietos, pero sus pupilas se contrajeron bruscamente en ese instante, y la intención asesina que emanaba de ellos hizo que la temperatura en todo el campo de entrenamiento cayera en picado. La instructora estaba tan asustada que cayó al suelo, mientras Chiyo Saori se quedó paralizada frente a la pantalla, con la espalda empapada de sudor frío. ¿Esto es un modo berserker? ¿No saben distinguir entre lo real y lo falso? No. Xuan permaneció de pie en la plataforma alta, observando con ojos siniestros a los 7 chicos que estaban destrozando los restos del altavoz. Es precisamente porque están tan claramente divididos que es peligroso. Solo aquellos que pueden identificar los artículos genuinos tendrían una aversión tan fuerte hacia los artículos falsos. Esto significa que poseen la capacidad de identificarse. En la lógica de Uchiha Gen, las herramientas no necesitan la capacidad de discernir. Si puedes distinguir entre la verdad y la falsedad, puedes distinguir entre el bien y el mal. Si puedes distinguir entre el bien y el mal, tarde o temprano aprenderás a cuestionar las órdenes de tu amo. No quiero un montón de fanáticos, quiero un cuchillo. Xuan se giró y caminó hacia el panel de control, abriendo la interfaz del sistema devorador de miríadas de fenómenos. En esa compleja opción de optimización de plantillas genéticas, encontró las áreas funcionales superiores de la corteza prefrontal. Las áreas que gobiernan el razonamiento, el juicio y la autoconciencia. El cursor rojo se situó sobre el módulo lógica cognitiva y, sin dudarlo, seleccionó degradar. Prepárense para la cirugía. La voz de Xuan resonó en la sala de control vacía, sin ningún tipo de calidez. Implementen la reducción de la dimensionalidad cognitiva. Debiliten la actividad del área de razonamiento superior de la corteza prefrontal, corten la cadena lógica y concentren todos los recursos neuronales restantes en las vías de respuesta habituales de los ganglios basales. Chiyo abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al ver las líneas frías y duras en el perfil de Gen, finalmente bajó la cabeza y respondió: sí. La primera cirugía se realizó tarde en la noche. El niño, número A012, se despertó en la mesa de operaciones. Sus ojos estaban más claros que antes, pero también más vacíos. La última chispa de vitalidad humana en ellos se había extinguido por completo.
Chilló, sosteniendo el portapapeles, preguntó tentativamente. ¿De quién eres subordinado? Gen Uchiha. El chico respondió muy rápidamente, sin pensarlo dos veces. ¿Por qué debemos serle leales? El niño quedó atónito. Su ceño se frunció ligeramente, como si buscara respuestas en su mente, pero el área que debería contener razones, lógica y causa y efecto ahora estaba completamente en blanco. No podía construir oraciones usando la estructura porque, por lo tanto. 2 segundos después, las cejas del niño se relajaron y una paz casi religiosa apareció en su rostro. No lo sé. El chico miró al frente con calma. Simplemente siento que así debe ser. La mano de Chilló tembló levemente mientras escribía en el bloque de notas. La cadena lógica se ha roto por completo. La lealtad se ha transformado en un instinto fisiológico. Esa noche, en el laboratorio central de la fortaleza. Dentro del enorme tanque de cristal, el embrión genético parecía rojo sentir los cambios en el cuerpo hija. Ya no latía tan violentamente como antes, sino que se contraía y expandía lentamente, enviando una nueva banda de señal extremadamente simple al ordenador de control principal a través de los electrodos conectados a él. 3 palabras aparecieron en la pantalla. Cansado. Hambriento. Quiero escuchar. Ya no intenta construir esa compleja red de resonancia. Se ha degenerado y se ha convertido en un bebé que simplemente busca consuelo. Xuan se paró frente a la cabina, mirando la masa de carne que se retorcía lentamente, y extendiendo la mano para presionarla contra la fría pared de vidrio. Bien. Habló suavemente, en voz baja, como si intentara convencer a un monstruo aterrador para que se durmiera. Solo serás verdaderamente obediente cuando hayas dejado de pensar por completo. En ese momento, la terminal de monitoreo neuronal, que había estado en silencio a un lado, de repente mostró un pico extraño. 218 ¿Quién te dio la audacia de soñar? Capítulo 218 ¿Quién te dio la audacia de soñar? Una extraña grieta apareció en el rostro habitualmente inexpresivo de Chiyo Saori. Esto no es ruido. Se quedó mirando la curva escarlata que ascendía repentinamente, mientras sus dedos tecleaban una serie de sonidos rápidos y nítidos en el teclado, como si intentara atrapar un fantasma fugaz. Movimiento ocular rápido normalmente activo, ondas protuberancia geniculado occipital se disparan desenfrenadamente, está creando. Señor, A044 está soñando. En esta base subterránea llena del hedor de la solución nutritiva podrida y de los sonidos fríos y mecánicos, la palabra sonaba como una broma absurda. Uchiha Gen se acercó a la cápsula donde el niño dormido estaba siendo entrenado. A través del cristal verde pálido, se podían ver los globos oculares del niño girando salvajemente bajo sus párpados, señal de que su cerebro estaba tejiendo ilusiones. Los labios del chico incluso se curvaron ligeramente, una microexpresión llena de adoración y fanatismo. Exporta el metraje. La voz de Xuan era ilegible. Chilló actuó con rapidez, insertando varias ondas finas como un cabello en la nuca del chico. La forma de onda en la gran pantalla colapsó y se recompuso al instante, transformándose en una imagen temblorosa en perspectiva en primera persona. Era un mar interminable de fuego carmesí. Las llamas no tenían calor, pero exudaban una solemnidad sofocante. En el centro del mar de fuego se encontró una figura borrosa. La figura vestía una armadura del período de los reinos combatientes, con una larga cabellera ondeando alborotadamente. Aunque el rostro no era claramente visible, el aura dominante que ningún Uchiha confundiría era inconfundible. Te estás idealizando en sus sueños. Chilló miró la figura deificada con un ligero suspiro de alivio y aprobación. Está construyendo un sistema de creencias en su subconsciente. Esto demuestra que el lavado de cerebro fue muy exitoso, señor. Quizás podemos usar esto. Si implantamos imágenes predefinidas específicas durante su fase REM, como tu figura heroica aniquilando enemigos, oh. Estúpido. Xuan la interrumpió fríamente. Chilló se congeló, mirando a Gen con desconcierto. Solo los seres con un concepto de sí mismos tendrían este impulso de completar lo desconocido. Xuan señaló una esquina de la pantalla. Mira ahí. En la escena, el niño que sueña intenta correr por la llanura gris. Extiende la mano, queriendo tocar la figura que está detrás de él. Justo cuando las yemas de sus dedos estaban a punto de tocar la estatua de piedra previamente borrosa de repente giró la cabeza. Esa no es la cara de Xuan.
Ese rostro estaba mitad salpicado de grietas y mitad con una profunda locura. Ese era Uchiha Madara. Aunque solo fue un momento fugaz, y luego todo el sueño pareció sacudirse violentamente y hacerse añicos como si hubiera sido borrado a la fuerza por alguna fuerza externa, Xuan lo vio muy claramente. Esos son restos de recuerdos profundos dentro del linaje, el polvo de la vieja era que aún no ha sido lavado de este cuerpo. Está pensando, tiene curiosidad, intenta descubrir quién soy, e incluso usa sus lamentables recuerdos genéticos para reconstruir mi imagen. Los dedos de Xuan recorrieron suavemente la pared de cristal de la cápsula, como si fuera la cuchilla que cortaba la arteria carótida del niño. Una vez que empiezas a pensar, la fe se convierte en una elección. Y no los necesito para tomar decisiones. Lo que necesito no son creyentes, sino manos y pies. ¿Quién ha visto alguna vez un sueño sobre un martillo con un herrero? Pero Ichiyo miró los datos, si les quitamos a la fuerza la capacidad de soñar, sus cerebros colapsarán porque no podrán procesar los fragmentos de sus recuerdos diurnos. Entonces que no se atrevan a cruzar la línea ni siquiera mientras duermen. Xuan se giró y caminó hacia la consola, abrió el protocolo subyacente del collar sello de fuego y agregó una nueva instrucción de bucle infinito a las densas líneas de código. Pulso de dolor, establecido en nivel 3. Los dedos de Xuan no se detuvieron ni un instante mientras introducía las órdenes. Siempre que el puente de Broglio detecta señales de sueño inminente, libera inmediatamente trazas de neurotoxinas y corrientes de dolor para interrumpir directamente el sueño REM. Al mismo tiempo, los auriculares de conducción ósea reproducirán la pista de audio C12. Chiyo se quedó mirando la cruel instrucción, con la garganta seca. ¿Cuál es el contenido de la pista de audio? Xuan presionó la tecla Enter y la palabra roja ejecutar parpadeó salvajemente en la pantalla. No eres digno de soñar, solo puedes escuchar. Fue una noche larga y aterradora. Al principio, solo se oían débiles zumbidos eléctricos en el área de descanso de la fortaleza, seguidos de gemidos apagados, convulsiones violentas y respiración rápida después de despertarse sobresaltado. Pero con la pista de audio reproduciéndose una y otra vez, incluso los sonidos de la respiración desaparecieron. 3 días después. Tarde en la noche, en el área de descanso. No había ronquidos, ni vueltas, e incluso la frecuencia respiratoria se asimiló a un ritmo uniforme. 300 niños yacían en catres estrechos. No estaban acostados de lado ni acurrucados. Todos estaban acostados en posición horizontal, con las manos fuertemente entrelazadas contra el pecho y la barbilla ligeramente hacia adentro, presentando una postura rígida como si estuvieran esperando el juicio en un ataúd. Eso no es dormir, eso es estar en espera. En la sala de monitoreo, Chiyo sostenía el último informe, con los dedos ligeramente temblorosos. El comportamiento onírico es 0. La actividad de la corteza prefrontal cae a 0 durante el sueño. Aparte de que la corteza auditiva permanece alerta, sus cerebros son como un mar muerto. ¿Dependencia cognitiva? Preguntó Xuan. 99,8% dijo Chiyo con voz seca. El 0,2% restante es el instinto para mantener las funciones fisiológicas básicas. Xuan miró fijamente el mar sin vida de datos grises en la pantalla, y una sonrisa fría finalmente apareció en sus labios. Muy bien. Ahora que incluso el subconsciente ha sido bloqueado, el cuchillo finalmente puede sostenerse verdaderamente en la mano. En medio del sofocante silencio, un sonido muy débil de líquido agitando surgió de repente del tanque de cultivo principal, ubicado en la parte más profunda del laboratorio. Golpe. Una enorme burbuja surgió desde el lado del embrión genético de color rojo oscuro y se estalló lentamente. Como si sintiera que los 300 subcuerpos habían cortado por completo el suministro de autoconciencia, la masa carnosa que había estado en un estado de caos de repente se abrió en su superficie. No hay blanco en el ojo, ni tampoco hay pupila. Era un ojo formado enteramente de chakra negro de alta densidad, que se abría lentamente en la turbia solución nutritiva. 219 Debes arrodillarte tan pronto como abras los ojos. Capítulo 219 Uno debe arrodillarse tan pronto como abrir los ojos. En el momento en que ese ojo se abrió por completo, no hubo ningún sonido en el aire. Solo una vibración de baja frecuencia, similar a una corriente eléctrica que fluye a través del ácido de los dientes, se expande rápidamente por todo el marco metálico de la fortaleza aérea a lo largo del conducto del tanque de vidrio reforzado.
En las 300 habitaciones individuales del fondo de la fortaleza, los golpes uniformes y amortiguados casi se superponían en un solo sonido. Golpear. No hubo ninguna advertencia ni presión externa. Los 300 adolescentes, a quienes acababan de privar de su derecho a soñar, parecieron tener la columna vertebral arrancada al instante y se arrodillaron al unísono. No era una posición táctica en cuclillas con una rodilla en el suelo, sino con ambas rodillas apoyadas en el suelo, la parte superior del cuerpo postrada y la frente presionada firmemente contra el frío suelo de aleación. Las imágenes en la pantalla del monitor eran escalofriantes. 300 individuos independientes, en ese momento, parecían un órgano gigante y unificado, mostrando una sumisión absoluta al embrión de arriba, que no estaba a su vista. Error lógico. Los dedos de Chiyo Saori danzaban sobre el teclado, frunciendo el ceño. No di ninguna orden física. El bloqueador del sistema nervioso central sigue activo. Lógicamente, no deberían poder mover ni un dedo ahora mismo, así que ¿cómo pudo completar un movimiento sincronizado con tanta precisión? Esto no es una orden. Uchiha Gen se paró frente al tanque de cultivo, mirando el globo ocular negro que giraba lentamente en el líquido turbio. Ese ojo no tenía foco, pero parecía estar mirando cada rincón del vacío. Este es un miedo arraigado en nuestra sangre. Xuan tamborileó con los dedos sobre la pared de cristal, emitiendo un sonido nítido. Como un ratón que ve a un gato, no necesita que nadie le enseñe a huir. Ese embrión es la fuente de todas las muestras, y acaba de emitir una simple señal. Padre ha despertado. Chiyo miró fijamente los datos de los signos vitales en la pantalla. ¿Efecto de supresión visual? Solo mediante la radiación de las fluctuaciones del chakra, puede eludir el bloqueo físico y tomar el control del sistema nervioso. No se trata solo de tomar el control. Xuan miró las figuras acurrucadas en la pantalla. Se trata de formatear a nivel genético. Le muestran al creador la parte trasera de sus cuellos, la parte más vulnerable de un animal. Imploran clemencia y esperan ser utilizados. La luz roja en la pantalla parpadeaba violentamente. Ritmo cardíaco acelerado, músculos extremadamente tensos. Adultos, si mantienen esta postura, el cartílago de su rodilla sufrirá daños irreversibles en 4 horas. El dedo de Chiyo se cernía sobre el botón de parada. ¿Deberíamos intervenir? No te muevas. La voz de Xuan era fría como el hielo. Mantén el statu quo. Quiero ver los límites. Este arrodillamiento duró 3 días y 3 noches. Durante 72 horas, nadie se movió ni un centímetro. Incluso cuando los músculos de los muslos sufrían espasmos violentos debido a la acumulación de ácido láctico, incluso cuando el sudor se acumulaba en pequeños charcos en el suelo, e incluso cuando alguien tenía hemorragias nasales debido a una congestión cerebral prolongada, esa extraña postura permanecía completamente quieta. No hubo gritos de dolor, ni luchas. En este espacio absolutamente opresivo, solo 300 latidos silenciosos laten salvajemente, impulsados por el miedo. Sus emociones son estables, incluso más de lo habitual. Chiyo sostenía el último informe con un tono de incredulidad. Parecen y disfrutar mucho de este estado donde no necesitan pensar, solo obedecer. Porque esta es la configuración de fábrica que les di. Xuan se giró y caminó hacia la plataforma de mando, observando las filas de datos inertes en la pantalla. Como el efecto es tan bueno, no hay necesidad de perder el tiempo con esos trucos para estar de pie y descansar. ¿Qué quieres decir? Haz de esta postura una regla fija. Xuan tachó con indiferencia una gran sección del material de entrenamiento. De ahora en adelante, no tendremos que enseñarles a pararse correctamente. Pon las rejillas de gravedad al máximo y que las usas todo el día. Chiyo se preguntó. ¿Cómo, una prisionera? Como hormigas obreras cargando una carga pesada, corrigió Xuan. Se acostumbran a tener un ojo vigilándoles constantemente la espalda. Solo bajo esa presión comprenderán lo lujoso y peligroso que es mantenerse erguidos. 4 días después de que se emitió la orden, ocurrió un incidente inesperado durante una prueba de fuego real. El niño, cuyo nombre en código es A091, le rompió el brazo a su oponente en un combate cuerpo a cuerpo. Tal vez fue la oleada de adrenalina, o tal vez fue la emoción de la victoria en ese instante, pero en el momento en que pisoteó a su oponente, inconscientemente enderezó el pecho, levantó ligeramente la barbilla y un leve destello de luz brillante en sus ojos previamente vacíos. Ese fue el pensamiento. Gané. Chisporrotear.
El collar Fire Mark liberó instantáneamente una dosis letal de pulsos de dolor. El cuerpo del niño se tensó de repente. Antes de que pudiera gritar, se acurrucó pesadamente en el suelo como una cucaracha aplastada, convulsionando y vomitando. Descarga anormal en la corteza prefrontal. Xuan observó la repetición y detuvo el fotograma donde el niño miraba hacia arriba. Intente determinar su ubicación. Piensa. ¿Dónde estoy? ¿En lugar de cuál es la misión? Este es el comienzo de la autoconciencia, dijo Chilló en voz baja. ¿Deberíamos destruirlo? Quédatelo, dijo Xuan con desdén. Servirá de ejemplo. Ajusta la precisión de monitoreo de todos los campos de entrenamiento a milisegundos. Cualquier movimiento no táctico, como levantar la cabeza, enderezar el pecho o enfocar la mirada, se considerará una señal de rebelión y se ejecutará de inmediato. Solo mirar constantemente hacia abajo es posible no ver el cielo. Si no puedes ver el cielo, no tendrás la ilusión de volar. Tarde en la noche del séptimo día. Dentro del módulo central, el ojo morado que había estado sobre esa masa de carne podrida durante una semana finalmente se cerró lentamente. Casi al mismo tiempo, los chicos en el dormitorio, que habían estado arrodillados como estatuas durante 7 días, se desplomaron como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. Luego se pusieron de pie tambaleándose. Sus movimientos eran rígidos, sus articulaciones crujían y sus ojos estaban aún más sin vida que 7 días antes. Su autonomía corporal ha sido completamente suprimida. Chilló observó las figuras zombies en la pantalla y tomó notas rápidamente. Ahora, su obediencia ya no necesita pasar por la corteza cerebral. Se ha convertido en un reflejo espinal. Señor, lo ha logrado. Xuan no respondió. De repente giró la cabeza, su mirada atravesó la gruesa armadura de la fortaleza y vio hacia la distancia las ruinas de un santuario en el río Naka. Allí, una antigua tablilla de piedra enterrada en las profundidades de la tierra pareció presentar el nacimiento de un nuevo orden, y de repente apareció una grieta en la tablilla. Debajo de la piedra descascarada, una línea de inscripciones antiguas, nunca antes vistas por nadie, brillaban débilmente en la oscuridad. El fuego seguramente volverá a Dios. Esas no eran palabras que el poder ocular del Sharingan pudiera descifrar. Eran la respuesta de estrés generada por las reglas subyacentes del mundo en ese momento. La basura de la vieja era no tiene derecho a señalar con el dedo ni a criticar. Xuan levantó la mano e hizo un movimiento de presión en el aire. El torrente de energía del sistema devorador de miríadas de cosas atravesó el espacio instantáneamente. Un rayo de luz carmesí descendió del cielo, atravesando con precisión la tierra y vaporizando instantáneamente la tableta de piedra, cuyas inscripciones aún no habían aparecido completamente, junto con el suelo circundante. No existe Dios ni tampoco profecía. Las reglas solo están en mis manos. La fortaleza volvió al silencio sepulcral. Chilló Saorino notó el breve temblor que ocurrió a decenas de kilómetros de distancia. Su estaba atención completamente concentrada en la repetición de la batalla entre el chico A091 y los demás. Señor. Chilló se subió las gafas, tocando repetidamente el botón de pausa con los dedos, congelando la imagen un milisegundo antes de que el chico levantara la vista. Algo no va bien. Será mejor que le eche un vistazo. Obtuvo los patrones de micromovimientos de los ojos de todos los recién nacidos durante los últimos 7 días y las líneas densas estaban construyendo un patrón perturbador en la pantalla.